Bueno, continuando entonces con lo que vimos en las clases anteriores, la del lunes y la clase grabada del jueves de demanda efectiva, hoy vamos a incorporar, ¿sí? Como bibliografía, hay 12 fichas chiquititas que son como PowerPoint de política fiscal y política monetaria. Este texto de Belligni de teoría monetaria, este es para la clase que voy a subir grabada el jueves, y el texto de Blanchard, que también estaba en la clase de la semana pasada, ¿sí? Es un poco, se vinculan la bibliografía si seguimos con algunos textos. La clase de hoy, de esta semana, la voy a dividir en dos. Ahora voy a dar política fiscal y política monetaria la voy a subir grabada durante la semana. Así que algunos de estos textos... Corta, profesora. Profe, se le corta. A ver ahí sin el video. ¿Me escuchan? Sí, ahí Sí. se oye. Bueno, Ahí se escucha bien, profe. les decía, esta bibliografía es para esta clase y la clase que queda grabada, que va a quedar grabada para esta semana, ¿sí? O sea, este PPT es uno para toda la semana. Entonces, hoy vamos a ver política fiscal, ¿sí? De los cuales van a encontrar en Blanchard algo de política fiscal y en la ficha de política fiscal. Y el jueves voy a subir la clase de política monetaria, en la cual va a entrar el texto de Belligni y la ficha de política monetaria. Bueno, continuemos. No me responde. Ahí va. Entonces, en la clase pasada mencionamos que Keynes quería poder, primero, establecer cómo se define el nivel de ocupación. Ya lo contestamos con la clase del jueves, dijimos que la inversión iba a ser el que nos defina el nivel de ocupación. Ahora, la segunda pregunta que formulamos en la clase del jueves fue: ¿cómo podemos modificar el nivel de ocupación? ¿De qué manera podemos nosotros hacer algo, ¿sí?, para modificar ese nivel de ocupación? Mencionamos que el contexto en el que escribe Keynes era un contexto de alto desempleo, ¿sí? Y entonces lo que motiva al desarrollo de su teoría general es poder dar una respuesta a esa situación de desempleo, y una respuesta que no solamente tiene que decir por qué hay desempleo, sino qué podemos hacer para mejorar esa situación. Entonces, a partir de la clase de hoy vamos a empezar a hablar de políticas públicas, de políticas económicas, y entonces me gusta en general plantear esto en términos de objetivos y herramientas, y me van a escuchar hablar varias veces de una caja de herramientas. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a llenar de herramientas esta caja de políticas económicas para que se nos vayan ocurriendo y vayan teniendo ustedes conocimiento de cuáles son estas herramientas, estos instrumentos, para alcanzar distintos objetivos. Por ejemplo, un objetivo puede ser en sí mismo mejorar el nivel de ocupación, crear empleo, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para crear empleo? ¿De qué manera podemos aplicar política económica y con qué herramientas? Arrancamos la clase pasada, ¿sí?, con esta ecuación macroeconómica básica para explicar la teoría de la demanda efectiva. Vamos a seguir viendo esta formulita durante el resto de la unidad y la vamos a ir complejizando. Dijimos que esta fórmula era la demanda agregada en una economía cerrada, porque no vemos ninguna variable que tenga que ver con el comercio exterior, y hasta ahora habíamos dicho sin Estado, ¿sí? Porque tenemos el consumo privado de todos los individuos que formamos parte de esta economía, y tenemos el consumo de las empresas, que es la inversión, ¿sí? Y no tenemos al Estado todavía sumado en la fórmula. Habíamos dicho en la clase pasada que el consumo iba a depender del ingreso y de la propensión marginal a consumir, ¿sí? A más ingreso el consumo aumenta, pero siempre menos, porque la propensión marginal a consumir hace que un pedacito de ese ingreso yo no lo consuma. Y por el otro lado, también en la clase anterior vimos que la inversión va a depender de la tasa de interés y de la eficiencia marginal del capital, que son las expectativas para simplificar. Entonces los empresarios, las empresas, van a observar la tasa de interés en el mercado y van a pensar qué expectativa tienen de ganancia en el periodo siguiente, y en función de esas expectativas de vender y ganar, van a definir si invierten o no invierten y cuánto invierten, ¿sí? Y esa decisión de cuánto invierten y si invierten o no invierten me va a condicionar el nivel de demanda agregada y el nivel de producción, ¿sí? Si la inversión sube, entonces voy a tener más producción y eso me va a generar
digamos, un crecimiento en la economía y una creación de empleo. En cambio, si la inversión es insuficiente, vamos a tener una economía que no va a estar creando empleo, ¿sí? Ahora, Keynes centró en esta I de la inversión la responsabilidad, ¿no?, de la creación de empleo y de decir, bueno, si el empleo es insuficiente es porque estos señores no invierten lo suficiente, ¿sí? ¿Qué podemos hacer para que se cree empleo? ¿Los obligamos a estos señores a que inviertan? ¿Podemos hacer eso en nuestros países? Bueno, no lo podemos hacer, entonces tenemos que compensar de alguna otra manera. ¿Y de qué manera podemos compensar la insuficiencia de esta inversión y de las decisiones de estos señores? Y vamos a incorporar a partir de ahora a esta economía, le agregamos el Estado con esta G, que es una G de gasto público, ¿sí? Podemos referirnos al gasto público, como inversión pública, ¿sí? No, es indistinto. Y vamos a decir que esta definición de esta G va a ser, la vamos a llamar a partir de este momento, política fiscal, ¿sí? Y acá empezamos a poner muchas palabras que tienen que ir recordando porque después confunden política fiscal con política monetaria, y es muy importante, sí, y esto sí es motivo de evaluación, ¿sí?, que sepan qué diferencia hay entre cada una y cuál es cada una. La política fiscal va a estar centrada sobre todo en el gasto público y ahora vamos a ver también en los impuestos, ¿sí? La vamos a tomar como, ¿sí? ¿Qué significa MK? MK. Es la eficiencia marginal del capital. Está en la clase grabada, ¿viste la clase grabada? Sí, sí, igual me cuesta un poco aprenderme las siglas. Está bien, igualmente fíjense que en el PPT de la clase grabada, al final yo les dejé como una filmina de una especie de diccionario, ¿sí? Dale. Que quieren. Igualmente es esto que les estoy diciendo, que si la sigla les complica, piénsenlo como las expectativas, son las expectativas, ¿sí? Entonces, la inversión depende de la tasa de interés y las expectativas a futuro, ¿sí?, de cuánto van a ganar. Bueno, entonces volvamos a la política fiscal. Les estaba diciendo que mientras que el consumo y la inversión van a ser variables que hemos llamado en la clase pasada endógenas, que dijimos que quiere decir que se definen dentro de este modelo, el gasto, ¿sí?, la política fiscal va a ser una variable que va a venir dada por afuera, ¿sí? Vamos, en economía, en contrario de endógenos, las llamamos variables exógenas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que este gasto no va a estar determinado ni por el nivel de consumo ni por el nivel de inversión, sino que va a ser una decisión de política pública, ¿sí?, una decisión del Estado. Por fuera, sí, puede hacerlo observando qué pasa con estas otras variables, pero no se determina en función de este modelo, sino que viene dado desde afuera. Bueno, veamos un poquito más, ¿sí?, cómo se comporta esta política fiscal. Acá le agrego que la política monetaria, que vamos a ver en la clase que les voy a dejar grabada esta semana, es la que me va a definir la tasa de interés, ¿sí? Entonces veamos un poco qué es la política fiscal. Como les dije, la política fiscal va a estar centrada principalmente en dos variables, en dos herramientas, ¿sí?, como mencionaba recién. Digamos, dentro del compartimiento de la cajita de herramientas de política fiscal vamos a tener por un lado el gasto público, ¿sí?, como principal herramienta, y por el otro lado los impuestos, ¿sí? Y modificando tanto el gasto público como los impuestos, el Estado va a poder influir, ¿sí?, en los distintos niveles de producción, en los distintos niveles de empleo, ¿sí?, aumentando o disminuyendo el gasto y los impuestos. Veamos cómo. A partir de ahora, de esta clase, vamos a empezar a hablar de políticas expansivas y políticas contractivas, ¿sí? Las políticas expansivas son aquellas políticas económicas que están orientadas a generar un crecimiento de la economía, ¿sí?, aumentar el empleo, aumentar la producción, a que la demanda agregada, ¿sí?, esta teoría keynesiana de la demanda efectiva, crezca, ¿sí? Entonces, siempre que digamos política expansiva, es fácil porque su palabra es muy intuitiva, quiere decir que vamos a expandir la economía, a aplicar determinadas herramientas con el objetivo de que la economía se expanda, que la economía crezca.
¿Cómo funciona la política fiscal? Bueno, si aumentamos el gasto, es muy simple, porque el gasto lo habíamos puesto sumando en esta ecuación, ¿sí? Suma, entonces si sube, sube la demanda, ¿sí? Entonces, ese es el más intuitivo de todos. Si sube el gasto, ahora vamos a ver qué conforma ese gasto, qué es ese gasto. Pero, mientras tanto, simplificando, cada vez que el gasto sube, la demanda agregada va a subir, ¿sí? En igual magnitud. Ahora, ¿cómo funciona con los impuestos? Y con los impuestos es a la inversa, ¿sí? Recordemos que en la clase anterior, cuando hablamos del consumo, yo les agregué que era el consumo, dependía no solo de la propensión marginal a consumir, sino que dependía del ingreso disponible, ¿sí? Esto también lo han visto con Gastón cuando veían en la teoría 2 cuáles eran los determinantes de esas demandas individuales. Hablábamos de ingreso disponible. Siempre hablamos de ingreso disponible. ¿Qué es el ingreso disponible? Es el ingreso menos los impuestos, el ingreso después de pagar los impuestos. Entonces, si yo bajo los impuestos, ¿qué pasa con mi ingreso disponible? ¿Sube o baja? Y sube, profe, porque si uno paga menos de impuestos, le queda como más margen de ahorro o de gasto, digamos, mensual, una cosa así sería. Sí, más ingreso disponible. Entonces, cuando bajan los impuestos, me quedan más ingresos disponibles. Cuando el ingreso disponible aumenta, el consumo aumenta. Siempre va a aumentar en un poquito menos por la propensión marginal a consumir. Y ahí vamos a hablar ahora en breve de que hay distintos tipos de impuestos y que podemos hacer que este efecto sea mayor o menor según qué impuestos bajemos, ¿sí? Depende a quién le bajemos los impuestos. Y lo mismo depende en qué sector. No se escucha nada, profe. No, sí, a ver, esperemos un segundo. ¿Ahí me escuchan? No se oyó nada, profesora. No Repetirlo, se escuchó. hoy no se escuchó. ¿Hasta dónde se escuchó? Hasta lo que dijo la compañera, y ahí ya. Hasta el aumento del ingreso disponible, Ok, profe. Hasta eso entonces, sí. vuelvo a repetir. Una baja de impuestos, ¿sí? Va a generar un aumento del ingreso disponible, ¿sí? Porque supongan ustedes que de su salario tienen que pagar un 10% de impuestos, si ese 10% baja al 5%, ¿qué va a pasar? Ahora les va a quedar el 95% de su salario disponible. Entonces voy a poder consumir más. Ahora, en breve vamos a hablar de que hay distintos impuestos y hay distintos lugares en los que podemos gastar que van a hacer que estas flechitas sean más grandes o más chiquitas, ¿sí? O sea, nuestro impacto en la demanda agregada puede ser distinto, ¿sí? En función de dónde, en qué sector decidamos aumentar el gasto o disminuir los impuestos, ¿sí? Y para darles una pista, esto va a estar vinculado con lo que vimos de la propensión marginal a consumir en los distintos niveles de ingresos, ¿sí? Entonces, la política fiscal expansiva, ¿sí? Tiene que ver con esto, aumentar gastos y disminuir impuestos. Y dentro de esta caja de herramientas de la política fiscal, a través del gasto y de los impuestos, como les digo, podemos tomar distintas herramientas que nos van a generar distintos niveles de impacto y ahora los veremos. Por el contrario, ustedes vayan frenándome si hay dudas en esto. Es muy importante, esta clase de esta semana, política fiscal y política monetaria, es importantísimo para aprobar la materia, es como de los contenidos mínimos que tienen que saber. Política contractiva, es lo contrario de la política expansiva, así lo dice su palabra, es una política que está orientada a que la economía se reduzca, se contraiga, ¿sí? Contractiva, piénsenlo, si les cuesta recordar, hagan reglas de memoria memotécnicas, porque justo acá las palabras son muy intuitivas. Política contractiva es una política económica tendiente a que la economía se reduzca, ¿sí? A disminuir el nivel de demanda, a disminuir el nivel de empleo. ¿Cómo podemos hacer política fiscal contractiva? Es lo inverso de la expansiva. Disminuyendo el gasto público, va a disminuir la demanda agregada, o subiendo impuestos, porque si subimos impuestos, ¿qué va a pasar? El consumo, ¿sí? Va a caer porque el ingreso disponible va a ser menor, ¿sí? Ahora, veamos un poco
de qué se compone el gasto, ¿sí? Y qué tipos de impuestos tenemos, ¿sí? Dentro de ese gasto público que sumamos en la fórmula, ¿sí? De consumo más inversión más Perdón, gasto, profe, que sí. la interrumpa. Esto lo sube, ¿no? Porque por ahí no llego a copiar todo. No, ¿Esta sí. filmina la sube? Sí, todo lo subo, sí. Gracias. Bueno, entonces, dentro de esta política fiscal, igual está también en las fichas, en la bibliografía. Dentro de esta política fiscal, la composición del gasto, el gasto que, ¿en qué va a ser? ¿Sí? Podemos pensar, en primer lugar, también tenemos los salarios del Estado, todo lo que son los servicios de salud, de educación, ¿sí? De seguridad, son las funciones básicas del Estado, pero también tenemos la obra pública, que es un gasto que es muy dinamizador de la demanda agregada, ¿sí? Porque con la obra pública uno genera mucho empleo y demanda en todo el sector de la construcción, es muy una herramienta dentro del gasto que es muy dinamizante, digamos, de la economía. Después tenemos también todo lo que son los subsidios, por ejemplo, los subsidios a los servicios públicos, y tenemos toda la seguridad social, que es el rubro, ahora después vamos a ver algunos datos de la actualidad, vamos a ver que la seguridad social, ¿sí? Todo lo que es el ANSES, todo lo que paga ANSES, jubilaciones, asignaciones por hijos, ¿sí? Pensiones, asignaciones familiares, todo eso que paga ANSES lo vamos a llamar como seguridad social, y es también es el rubro más importante en Argentina dentro de lo que es el gasto público. Y bueno, dentro de todos estos gastos también vamos a tener lo que llamamos intereses y servicios de deuda, ¿sí? Que es pagar la deuda que tenemos, tanto puede ser deuda externa como deuda interna. Ya vamos a tener una clase en la unidad siguiente sobre deuda, donde se profundiza en estos temas, pero también es parte del gasto público. Entonces veamos, yo les dije recién que depende en qué hagamos gasto, podíamos tener un efecto mayor o un efecto menor. Entonces fíjense que si yo gasto más en deuda y en intereses, ahí ¿me escuchan? ¿Se escucha? Ahora sí. Bueno, les decía que depende en qué gaste, esta flechita puede ser más grande o puede ser más chiquita, ¿se entiende? Entonces, si yo depende en qué elijo gastar, voy a poder generar un impacto mayor en la demanda agregada o no, ¿sí? Fíjense que si yo gasto en obra pública, o por ejemplo gasto en asignación universal por hijo o en jubilaciones mínimas, y fíjense que estoy aclarando la jubilación mínima, lo que voy a generar es un aumento del consumo, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a generar, por ejemplo, dentro de la obra pública, voy a generar directamente un aumento de mi demanda agregada que va a ser dinamizante para esta demanda agregada. Empecemos a pensar esta cuestión, a mí me gustó mucho, no me acuerdo el nombre del compañero que mencionó en el primer foro de descripción de qué es la economía, que lo describió como una cadena causal, ¿sí? Pero esa idea, eso tienen que pensar, ¿sí? Entonces pensemos, ¿qué pasa si el Estado invierte en obra pública? ¿Qué implica una obra pública? Lo dije hace unos minutos, pero díganlo ustedes, así lo vamos viendo entre todos. ¿Qué implica en una obra pública? ¿Qué generamos? Empleo. Generamos por un lado empleo. ¿Qué más? Empleo y gasto. Empleo y gasto, ¿sí? ¿Pero qué gasto? Compramos materiales, ¿sí? Y esos materiales que van a generar demanda en otros sectores también, ¿no? Ujú. Y esos sectores a los que yo les voy a estar demandando cementos, fierros, ladrillos, cables, todo lo que Incremento de necesito. producción también. Sí, instrumentos, herramientas, ¿sí? Bienes de capital para producir la obra que tenga que producir. Además de los salarios implicados directos, vamos a motorizar un montón de otros sectores que van a estar vinculados, ¿se entiende? Y eso que va a Genera que se generar. empiece a mover la rueda, profe. Exacto. Porque, bueno, en definitiva es construcción. Entonces, se compran materiales, el de los materiales vende más, entonces tiene más plata, entonces consume más, se mueve la rueda. Perfecto, hacemos mover la rueda y con un efecto muy importante, ¿sí? Entonces ahí es lo que yo les estaba apuntando, a que distintos tipos de gastos me van a generar mover la rueda un poquito más o un poquito menos. Fíjense que si yo pago intereses y servicios de deuda, no estoy moviendo la rueda, ¿sí?
Si yo pago jubilaciones extraordinarias, jubilaciones de privilegio, ¿cuánto muevo la rueda? ¿Muevo la rueda mucho o no? Y voy a mover la rueda muy poquito. ¿Por qué? Porque las jubilaciones extraordinarias van a tener una propensión marginal a consumir muy baja. En cambio, si yo aumento la asignación universal por hijo, voy a generar un movimiento de la rueda muy importante. ¿Por qué? Porque va a ser un sector que va a tener una propensión marginal a consumir alta, ¿sí? ¿Se entiende? Si yo aumento el gasto en justicia, está bien, voy a estar dando un servicio público, pero a la vez esos salarios de privilegio, ¿qué van a generar? ¿Me van a mover la rueda? No, no necesariamente me van a mover la rueda, digamos, ahí ya no voy a estar tomando la política fiscal como una herramienta para motorizar la economía, sino que lo que quiero es el servicio de justicia que va a dar. ¿Se entiende? Ahora, si yo, por ejemplo, aumento los subsidios a los servicios públicos, justo es una discusión que está súper vigente en este momento, ¿no? Los subsidios energéticos. ¿Es lo mismo si yo le doy subsidios energéticos a la persona que no llega a fin de mes que si le doy subsidios energéticos al que compra dólares con el 50% de su sueldo? No, no es lo mismo. No, no, no. Porque ese subsidio, ¿qué pasa? El que no llega a fin de mes, todo lo va a consumir. Si yo le doy un subsidio a las facturas eléctricas o de gas, ¿qué es lo que estoy generando? Le estoy aumentando su ingreso disponible, ¿no? Después de pagar esos servicios públicos, y entonces va a poder consumir más. Si yo le doy muchos subsidios a determinado sector que tiene ingresos muy altos, una propensión marginal a consumir más baja, el efecto no va a ser tan grande, ¿sí? Entonces vamos a poder pensar a la política fiscal no solo en términos de objetivos redistributivos y justicia social, que sí puede ser digamos, una razón, un objetivo de la política fiscal, pero en este caso estamos planteando la política fiscal con objetivos macroeconómicos, de creación de empleo. Entonces, pensar todas estas herramientas de la política fiscal, ¿sí? ¿Cómo se vinculan con esta función de demanda agregada que vimos y cómo nos pueden motorizar esa demanda agregada, ¿sí? Después, bueno, eso hablando de esta rueda que estamos viendo en esta clase. Después hay otras cuestiones que tienen que ver con el largo plazo y para los cuales es necesario el Estado también, ¿no? La obra pública no solo tiene la posibilidad de ser dinamizante ahora en el inmediato, sino que también genera infraestructura para mejorar, digamos, en el futuro, y entonces yo, por ejemplo, puedo desarrollar rutas, puedo desarrollar puertos, infraestructura que me va a generar que las expectativas, por ejemplo, de determinado inversor que estaba dudando si ponía una inversión o no la ponía, pueda decir, bueno, ahora tengo esta infraestructura que me facilita determinada parte del negocio y entonces invierto, ¿sí? Tiene también esa posibilidad de incentivar y favorecer a la inversión. Entonces, muy importante saber que dentro de esta política fiscal depende en dónde nosotros pongamos la plata, el efecto que tengamos. Si ponemos la plata en sectores con propensión marginal a consumir muy baja, probablemente la rueda se mueva un poquito. Si nosotros ponemos la plata en sectores con propensiones marginales a consumir muy altas, es decir, sectores de bajos ingresos, la rueda se va a mover más. Entonces, ahí tener presente, no solo vamos a poder tomar en economía medidas de política fiscal expansiva por un objetivo distributivo, sino que también las vamos a tomar por un objetivo que tiene que ver con las cuestiones macroeconómicas y la creación de empleo, cómo crear empleo. Y lo mismo va a aplicar con los impuestos, ¿sí? Fíjense que dentro de todos los impuestos, acá están mencionados los tipos de impuestos que hay, ¿no? Tenemos impuestos sobre el ingreso, como el ingreso cuarta categoría de las ganancias, sí tenemos impuestos a la propiedad, impuestos a los bienes personales, tenemos impuestos internos como el IVA, ¿sí? Que lo pagamos todos, tenemos, bueno, todo lo que tiene que ver con aportes a la contribución de la seguridad social, tenemos todos los impuestos al comercio internacional, ¿sí? Todo lo que son las alícuotas de importación y de exportación. Dentro de los impuestos también vamos a tener impuestos que, depende cómo los modifiquemos, me van a generar un mayor impacto en esa rueda, o sea, me van a mover la rueda más o menos, ¿sí?
¿Por qué? Porque nosotros vamos a poder caratular o clasificar de alguna manera los impuestos en dos rubros, progresivos y regresivos, ¿sí? ¿Qué quiere decir que un impuesto es progresivo? Y un impuesto progresivo sería como Robin Hood, ¿sí? Es decir, que le cobra más a los que más tienen. Entonces, por ejemplo, el impuesto a las ganancias es un impuesto progresivo. El impuesto a los bienes personales es un impuesto progresivo. El impuesto que ahora se votó recientemente y que están pagando las grandes fortunas es un impuesto súper progresivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque le cobras a los que más tienen, ¿sí? Y entonces de ese modo vos podés tener ingresos al Estado para poner a través del gasto en otros sectores. En cambio, los impuestos regresivos son los impuestos que van a gravar, ¿sí? Con B corta, gravar, van a gravar más a los que menos tienen, ¿sí? O que graban por igual a todos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el IVA nos grava a todos por igual, todos pagamos 21% de nuestro consumo, ¿sí? Pero ¿pagamos lo mismo de IVA en proporción de nuestros ingresos? Y no. ¿Por qué? Porque cuanto más, si nosotros tenemos una propensión marginal a consumir igual a 1, que quiere decir que todo lo que nos ingresa lo gastamos en la economía, si supónganse que todo lo gastamos en blanco, estaríamos pagando el 21% de nuestro salario en IVA. En cambio, los sectores de muy altos ingresos o de más altos ingresos, que tienen una propensión marginal a consumir menor a 1, solamente van a pagar el 21% de la parte que consumen, no el 21% de todos sus ingresos. Entonces, por eso se dice que el IVA es el impuesto más regresivo que existe, ¿sí? ¿Por qué? Porque grava más, ¿sí? En proporción a los que más tienen que consumir parte de sus ingresos, ¿sí? Ahora, ahí hay algunas discusiones que tienen que ver con, bueno, ¿qué hacemos con el IVA? ¿Cómo lo podemos modificar para que sea un impuesto más progresivo? ¿Sirve bajar el IVA en algunos bienes, por ejemplo en los alimentos? Y bueno, está demostrado que bajar el IVA ya cuando lo tenés en determinado nivel no sirve, no da resultados. Por ejemplo, cuando vean estos proyectos que son muy populares de decir, bueno, bajemos el IVA a la leche, bajemos el IVA a la carne. En general son proyectos que no vienen nunca del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque no tienen un efecto real. ¿Qué es lo que pasa en la práctica, en las góndolas y con los que fijan los precios? Si yo ya tenía un precio, ¿sí? Si la leche costaba 60 con el IVA, cuando baje el IVA, la leche va a seguir costando 60 y esa diferencia se la va a quedar a alguien en la cadena de comercialización, ¿sí? Entonces, quizás formas alternativas de mejorar esa regresividad del IVA podrían ser devoluciones, ¿sí? Por ejemplo, devoluciones a determinados sectores, devoluciones del IVA a los jubilados con la mínima, devoluciones del IVA a quienes cobren AUH, sí. No, que además el IVA, no recuerdo ahora cómo es el término, pero el IVA se paga muchas veces en la cadena de producción. O sea, lo paga el consumidor, nosotros, y a su vez lo paga el productor. O sea, si bien se lo descuenta, pero es un impuesto que es como acumulativo. No es acumulativo, justamente es al final es el impuesto al valor agregado, tendría que ser sobre el final. O sea, es como una cascada, pero se lo van descontando. Por eso fíjense que a veces hay algunas personas, algunas empresas que juntan facturas de determinadas cosas para poder descontar el IVA y tener crédito a favor con el IVA, ¿sí? Entonces, eso se lo van descontando y al final el último que paga, ¿sí? Si está todo bien liquidado, es el último final de la cadena. El que suele haber problemas de repetición es ingresos brutos, ¿sí? Entonces, como les decía, el tema del IVA y de la regresividad del IVA se podría corregir a través quizás de devoluciones, ¿sí? A través de tarjeta de débito a determinados sectores, a determinadas personas, ¿sí? Por ejemplo, como les decía, bueno, digo, yo quiero que las personas que cobran asignación universal por hijo no paguen IVA en nada de lo que consuman en alimentos. Entonces, como ya tienen una tarjeta de débito, si consumen con esa tarjeta, le devuelvo el IVA de todas esas tarjetas de esos titulares, no se les hace devolución del IVA, ¿se entiende? Eso sería mucho mejor que decir, por más de que sea marketinero en la tele, que vamos a bajar el IVA a los alimentos, porque en la práctica lo que sucede es que no pasa, ¿sí? No bajan los ingresos, los precios, perdón. Entonces, fíjense cómo nosotros, así como mencionamos que
no era lo mismo gastar en una jubilación mínima o gastar en una jubilación de privilegio, que no era lo mismo tener subsidios a determinados sectores que dar subsidios a los que más tienen. También podemos decir que no es lo mismo, ¿sí?, bajar las retenciones a las exportaciones que bajar el IVA, ¿sí?, o devolver el IVA. O podemos decir que no es lo mismo poner un impuesto a las grandes fortunas, ¿sí?, que bajar el impuesto a los combustibles o el impuesto a la ganancia cuarta categoría. Depende entonces de qué impuesto estemos hablando y a quién afecte, ¿sí? Fíjense que si yo agarro el universo de trabajadores y digo, bueno, de 100 trabajadores, 5 pagan impuesto a las ganancias y 95 no pagan, si yo bajo el impuesto a las ganancias, no voy a estar moviendo mucho la rueda. ¿Por qué? Porque esos 5 que pagan, ¿sí? Y bueno, probablemente una parte de lo que yo les bajo del impuesto, ese ingreso disponible no va a ir al consumo. ¿Se entiende? Entonces, los impuestos regresivos, en general, si yo hago devoluciones o si bajo esos impuestos, me van a generar un mayor movimiento de esta rueda de la que venimos hablando, y en cambio, si hacemos bajas en impuestos a sectores de más altos ingresos, el cambio en la rueda probablemente sea menor y entonces no arribemos al objetivo que queremos arribar. Entonces acá es donde me gusta siempre dar esta metáfora de la caja de herramientas, ¿no? Entonces, en economía y en política económica tenemos que tener como muy en claro cuál es el objetivo que queremos alcanzar. Bueno, ¿qué objetivo queremos alcanzar? Hasta ahora venimos entrando a la clase en generar empleo. Entonces, para generar empleo tenemos todas estas herramientas, ¿sí?, todos los tipos de impuestos, todos los tipos de gastos, y depende qué queramos hacer, cuál herramienta voy a tomar. Puedo tener otros objetivos, ¿sí?, además de generar empleo. Puedo tener un objetivo de redistributivo. ¿Qué quiere decir? Quiero poder sacarle una parte a los que más tienen y darle a los que menos tienen para hacer más justa esta economía. Y bueno, tengo todas estas herramientas, tengo los impuestos, tengo los gastos, las asignaciones, las transferencias, ¿sí? Entonces el Estado tiene estas herramientas en esta caja de herramientas titulada Política Fiscal de esta clase. Nosotros para distintos objetivos vamos a tener distintas herramientas. Y de eso se compone... ¿Cuál sería una herramienta redistributiva, profe? Y una herramienta redistributiva, y podría ser que diseñar una política, una reforma tributaria en la que yo deje, digamos, por ejemplo, el impuesto a las grandes fortunas en forma permanente anual y le ponga, digamos, directamente una asignación a asignación universal por hijo. Eso sería como, por ejemplo, el máximo ejemplo que se me ocurre, ¿sí? O podrías directamente, también ya es redistributivo si yo defino ese impuesto, usarlo para obra pública y generar empleo, para financiar la educación pública, para financiar la salud pública, ¿sí? ¿Por qué? Porque la educación pública va a llegar también a los que menos tienen y en el largo plazo va a generar, digamos, otros beneficios adicionales a lo que tiene que ver con crear empleo o no crear empleo, ¿sí? O políticas de vivienda, ¿sí? Por ejemplo, entonces cobro estos impuestos a los que más tienen, ¿sí? No puedo aumentar impuestos a los bienes personales, impuestos ¿sí?, a la riqueza como el que ya mencioné, aumentar el impuesto a las ganancias, ¿sí? Aumentar impuestos a los sectores de más altos ingresos y generar política fiscal, inversión pública, gasto público. Por ejemplo, como les decía, otra opción podría ser vivienda. Hago vivienda y urbanización de barrios populares y mejoro la calidad de vida de esas personas. Y entonces, de ese modo, estoy redistribuyendo, estoy modificando la distribución del ingreso, ¿sí? Estoy sacando, digamos, digo, yo pongo el ejemplo porque me parece que es como el más simple, el más intuitivo. En el mediano, largo plazo, lo más redistributivo sería crear empleo, porque entonces ahí vamos a poder realmente modificar esta estructura de distribución del ingreso, ¿sí? Crear empleo de calidad.
Entonces, Perdón, profe, pero en el tema este de las grandes fortunas, creo que no se llamó impuesto porque justamente una de las críticas era que resultaba una doble imposición, porque todas esas personas ya pagan ingresos brutos y ganancias y todo por la riqueza o por los bienes que tienen. Creo que se llamó contribución o algo así, ¿puede ser? aporte, sí, aporte. Aporte. Solidario, sí. Sí, por eso, o sea, quizás ¿No más genera allá una doble imposición? Más allá de que sea necesario o que sea justo, digamos, ¿no genera una doble imposición sobre un mismo bien? La verdad es que no soy especialista tributaria para contestarte puntualmente sobre la aplicación. Intuitivamente te contestaría que sobre las ganancias no, porque acá lo que estás grabando es una foto, digamos, es la riqueza. ¿Sí? Ahí es importante diferenciar entre ingreso y riqueza. ¿Sí? La riqueza es mi patrimonio, es lo que tengo, ¿sí? Digamos, la foto de lo que tengo. Y el impuesto a las ganancias va a estar grabando el flujo. Puede llegar a haber alguna doble imposición con lo que es bienes personales, que también graba patrimonio. Pero en ese caso, por eso igualmente lo que dije es, en Argentina creo que nos debemos el debate de una reforma tributaria, en la cual se analicen todos los impuestos, ¿sí? Y se vuelva a diseñar un sistema tributario que sea más justo, más equitativo, y donde se impidan que no sucedan estos problemas de dobles gravámenes y problemas de aplicación. Igualmente, sí, si hay doble tributación en esos casos, te debo la respuesta porque no soy especialista en tributación, pero podría llegar a ser. ¿Sí? Ahora, acá este es un punto súper importante para ustedes, porque los impuestos, nosotros en esta caja de herramientas, no es que podemos tener la caja de herramientas disponible 100%, sino que los impuestos, por ejemplo, los tienen que votar por ley. Es el poder legislativo el que establece los impuestos. No es que los economistas decimos, quiero aumentar la demanda agregada, voy a bajar este impuesto a determinado sector, ¿sí? No funciona así. Necesitamos una ley, necesitamos un consenso para que esa ley salga, ¿sí? Y entonces dentro de esta caja de herramientas va a haber algunas herramientas más inmediatas, más fáciles de usar, y otras herramientas que van a requerir de otros, digamos, de otros consensos más allá de la política económica del poder ejecutivo. Digamos, en términos teóricos, podemos plantear que un impuesto a los sectores que más tienen es redistributivo, cuando yo uso esa plata para mejorar la vida de los sectores de menores ingresos, ¿sí? Ahora, la discusión argentina, y bueno, quizás en nuestro caso nos merecemos o nos debemos dar una discusión más profunda respecto de los impuestos, ¿no? Como dije, dar alguna discusión de una reforma tributaria estructural, ¿sí? No modificando impuestos así como tan ad hoc, ¿sí? Más allá de si creo que sea justo o no, duplicar el gravamen en los sectores de la pirámide más alta que tienen ingresos muy altos, ¿sí? Pero bueno, hasta acá entonces vimos cómo de distintos impuestos y distintos gastos, ¿sí? Nos pueden generar distintos impactos en esta economía, pueden mover la rueda, ¿sí? En distinta magnitud, ¿sí? Entonces, vamos para ir redondeando la clase de hoy, entonces otras aclaraciones respecto desde la política fiscal y otros conceptos que ustedes tienen que llevarse. Es, por un lado, esta política fiscal va a estar condicionada así con el presupuesto nacional, porque en el presupuesto nacional el Poder Ejecutivo lo que va a hacer es planificar cuáles van a ser sus gastos, ¿sí? Lo va a llevar al Congreso, ¿no? Esto se vota en el Poder Legislativo, pero es el Poder Ejecutivo el que propone el proyecto de ley, y lo que hace es proyectar y planificar en qué va a gastar y cuánto, y de dónde van a provenir esos ingresos. Estima su recaudación impositiva, ¿sí? Y a partir de su recaudación impositiva dice, bueno, con esto voy a gastar en determinados sectores, me alcanza con la recaudación, o me voy a tener que endeudar, o voy a tener que emitir, ¿sí? Entonces, eso va a estar todo en el presupuesto nacional. Ahora vamos a ver un pedacito del presupuesto nacional de este año,
como para que se den una idea, y después les subo también igual la ley del presupuesto nacional, por si les interesa chusmear esa ley, ¿sí? Otra aclaración es, no lo mencioné explícitamente, pero es así, ¿no? El Estado se financia con la recaudación impositiva. Esta G que venimos hablando, esta G de gasto que sumamos en la demanda agregada, ¿de dónde sale la plata para ese gasto? Y sale de lo que recaudo en impuestos. Por eso es las dos caras importantes de la política fiscal, ¿sí? Porque con esto recaudo. Estos son los ingresos del Estado, y con esto gasto, ¿sí? Con ambas puedo accionar sobre esta rueda que vimos de la demanda efectiva que habla Keynes. Pero es importante tener presente que si yo gasto más que lo que me ingresa, voy a tener un déficit, ¿sí? Acá vamos a hablar de déficit fiscal primario. Si el gasto es mayor a la recaudación, déficit fiscal primario. Ahora, si el gasto es menor a la recaudación, si gasto menos que lo que me entra, voy a hablar de superávit fiscal primario, ¿sí? Ahora, esta aclaración sobre déficit fiscal y superávit fiscal primario tiene que ver con que el primario, siempre que escuchen superávit fiscal primario, déficit fiscal primario, va a estar referido sin los gastos de deuda, ¿sí? Sin todo lo que tiene que ver con pago de intereses y pago de capital de las deudas del Estado. Entonces, hasta acá el primario serían los gastos corrientes que tiene el Estado, ¿sí? Es decir, desde esta línea de ciencia y tecnología para arriba, sin los intereses y servicios de deuda, menos los ingresos. Eso sería el primario. Después, cuando vemos, ¿sí?, la parte de deuda, vamos a tener el resultado fiscal completo, y ahí vamos a poder tener el déficit fiscal integral o el superávit fiscal integral final en esta economía, en este estado, ¿sí? Bueno, y de esto ya un poco ya hablé, que tiene que ver con las funciones de la política fiscal, ¿no? Los distintos objetivos. Podemos tener objetivos, como les dije, de creación de empleo, de crecimiento económico, de modificar la distribución de los ingresos, y también vamos a hablar mucho en economía de ciclos económicos, ¿sí? Ciclos económicos son, son momentos de alza, ¿sí? Momentos de depresión de la economía, ¿sí? Podemos pensarlo en general como años de vacas gordas y años de vacas flacas. Entonces, la política que figura acá, anticíclica, que dice, bueno, la política anticíclica tiene que ver con una política fiscal orientada a suavizar estos ciclos, ¿sí? La verdad es que en general tampoco es, si bien está bueno que la economía crezca, no está bueno que la economía crezca quizás a tasas chinas crezca 2 años a tasas chinas y después caiga, sino que es deseable cierta estabilidad macroeconómica, ¿sí? Preferible crecer sostenidamente muchos años a una tasa más baja que crecer 2 años y después caer. Entonces, ¿para qué la política anticíclica sirve? Y sirve para suavizar esos ciclos. Entonces, cuando estamos en años de vacas flacas, gastar más, ¿sí? Gasto más para que esa economía no caiga, ¿sí? Entonces, si estoy en contexto de recesión, en un contexto de caída de la economía, aumento mi gasto y eso sube la demanda agregada, y entonces hago que el ciclo sea menor. Por el contrario, si estoy en un año de un crecimiento de la economía muy alto, probablemente pueda querer aplicar una política fiscal contractiva, ¿sí? Que permita, digamos, que el ciclo sea más suave y que no crezca tanto, ¿sí? Ahora, profesor, una pregunta. En esa, digamos, ecuación central del principio de la clase, donde la demanda va entre el consumo, la inversión y el gasto, ¿no? Sí. Si el gasto público, la intervención del Estado, viene a suplantar esa inversión que no hacen los empresarios, Sí. a través de todo esto que usted nos está diciendo, yo no entiendo bien cómo eso podría fomentar más la inversión, porque lo que veo que hace el Estado básicamente es una redistribución de quitar a unos para darle a otros, y donde el empleo que pueda generar el Estado no es un empleo de tipo productivo, porque está bien, más allá de que pueda fomentar, por ejemplo, la obra pública, que eso haría mover la rueda, pero por ejemplo los salarios que uno le paga, que el Estado le paga a esos empleados que toma para la obra pública, ¿de dónde salen? Básicamente sale de cobrar impuestos a otras personas, digamos, a todos nosotros. Entonces es como que el dinero lo vamos reciclando dentro de los mismos, no hay algo que genere esa riqueza. No, veo que hay una redistribución de recursos, pero que no hay una generación verdadera de inversión.
Y entonces si le va a cobrar más impuestos, por ejemplo, a esos que supuestamente tienen más riqueza, es como que desincentiva la inversión. O sea, me parece como una rueda medio cerrada que en lugar de abrir a la productividad, cierra la productividad privada. No sé, tal vez me equivoque en el análisis. A ver, está comprobado, digamos, en la práctica que cuando se bajan los impuestos, porque esto es una discusión que en los últimos años estuvo muy vigente, ¿no? Cuando se bajan los impuestos no aumenta la inversión privada. Entonces, no es que la inversión privada va a estar mirando, efectivamente Keynes tenía razón, la inversión privada va a estar observando otras cuestiones, no está observando cuál es la carga impositiva, por más de que en la tele tengamos a los lobistas, digamos, del sector privado quejándose sobre la carga tributaria de Argentina, ¿sí? En la práctica lo que pasa es que cuando hay bajas impositivas, ya sea bajas en las condonaciones en las cargas sociales, bajas en los impuestos, por ejemplo, como hubo durante la gestión anterior, que se bajaron los impuestos a los bienes personales, los impuestos a las exportaciones, distintos alícuotas que fueron bajando en los impuestos de las empresas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó? No aumentó la inversión, ¿sí? Entonces, en la práctica lo que tenemos es que, digamos, esta concepción de que los impuestos van a perjudicar a la actividad privada de inversión, desincentivándola, no sucede, ¿sí? Que la inversión va a estar más motorizada por las expectativas de ganancia y de venta que tenga que por sus impuestos. Si yo veo que voy a tener una economía con un mercado interno creciente, con una demanda pujante, que todo lo que yo produzca lo voy a vender, no me va a importar tanto si tengo impuestos tan altos o tan bajos, ¿sí? Sino que me va a importar que yo voy a poder vender. ¿Sí? Entonces, en última instancia, esto que decía Keynes, que tiene que ver con las expectativas, los animal spirit, y cómo viene esta economía creciendo o decreciendo, es lo que me va a derivar en esa expectativa de inversión. De que, por ejemplo, llevándolo al ejemplo de nuestra economía hace un par de años, yo te bajo impuestos, ¿sí? Igualmente también aclarar que, por un lado, estamos hablando de personas físicas y por otro lado empresas, ¿sí? Ahí podemos, digamos, separar los impuestos que se aplican a cada una, ¿sí? Pero igualmente el argumento es válido, lo que estoy mencionando, porque cuando se hicieron, digamos, como dije recién, disminuciones a los impuestos patronales, ¿sí? O cuando hay, digamos, estas moratorias en las que se les condonan un montón de periodos de aportes a la seguridad social, ¿sí? De facilidades para blanquear a los trabajadores, etcétera, lo que sucede es que no se observa un resultado. Por el contrario, si los empresarios ven que esta economía, lo que producen no lo van a poder vender, ¿sí? Entonces, por más que le baje los impuestos, no van a invertir, ¿sí? En cambio, si yo veo que en esta economía voy a poder vender, voy a tener una demanda ahí que me va a estar que me va a generar ganancias, ¿sí? Que va a generar que lo que yo produzco lo pueda colocar en el mercado y lo pueda, digamos, realizar esa venta, entonces no necesariamente los impuestos van a ser un efecto negativo, ¿sí? Ahora, Pero profesora, no pensemos en empresarios, digamos, ultramillonarios. Vayamos a lo más sencillo, vayamos a una pequeña y mediana empresa, una pequeña emprendimiento familiar, supóngase, algo más nuestro, digamos, que quiera, digamos, iniciar un negocio. Yo creo que la cantidad de impuestos hacia una mediana y pequeña empresa realmente le afecta muchísimo para poder invertir. Me parece que es regresivo cobrarle tanta cantidad de impuestos. Yo recuerdo hace muchísimos años intentando abrir un simple comercio, era impresionante la cantidad de impuestos que había que pagar, por ejemplo, municipales. O sea, prácticamente sí, a ver, era interminable. hay distintas, el universo es muy grande y acá estamos hablando de economía a nivel agregado. Después esta caja de herramientas, como yo explicaba, digo, tenemos distintos impuestos y los podemos aplicar de distintas maneras, ¿sí? Podemos segmentarlos de distintas maneras. No necesariamente, a ver, nuestra realidad es las pymes, es los comercios y también son empresas hiperconcentradas que determinan los precios, ¿sí? O sea, que abarca a un montón, digamos, de discusiones que van más allá de la política fiscal, ¿sí? Entonces,
en una economía uno tiene un montón de realidades. Uno tiene que con esta caja de herramientas podés decir, bueno, yo puedo definir distintos niveles de impuestos para distintas empresas, según su facturación, por ejemplo, según su cantidad de empleados, según distintas variables que hagan que yo pueda, por ejemplo, generar que a esta empresa pequeña que vos decís, por ejemplo, no la grave tanto como la puedo grabar a la Serenísima, ¿sí? Entonces no es lo mismo, no podemos meter sin duda a todos los empresarios o los que en la misma bolsa, no es lo mismo una persona que tiene un almacén o que tiene un restaurante que un empresario que tiene 5.000 empleados, ¿sí? Entonces, ahí tenemos distintas realidades, y dentro de lo que es el diseño, ¿sí?, de la política pública, tendríamos que tener en cuenta estas distintas realidades para generar los incentivos que queremos y que la aplicación de nuestra herramienta no nos termine generando un efecto contrario al que deseamos obtener. ¿Se entiende? Sí, profesora, la base de la economía entonces es que haya gente bien pensante en ese lugar, ¿no? En lo que es las políticas públicas. Sí, sin duda pero no solo en economía, ¿no? En todas las políticas públicas en el Estado. Es importante que haya un buen diseño de esa política pública, un buen análisis y una buena definición de cuál es el objetivo que quiero obtener y cómo lo voy a implementar, cómo va a ser esa aplicación. Esa aplicación va a ser plana para todos igual, voy a hacer distintas aplicaciones según a quién lo esté aplicando, de qué manera, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, bueno, también esto aporta, digamos, a lo que yo mencionaba antes, que tiene que ver con la deuda que tenemos como país, que es dar una discusión realmente productiva sobre una reforma tributaria, ¿sí?, que tiene que ver con repensar todo el esquema de impuestos, ¿sí? Es un poco lo que me refería antes. Igualmente, yendo a algunas de las cosas también que decía Silvina, que hablaba de los salarios, a dónde iban los salarios y la creación de la riqueza, ¿sí? Entonces, a ver, todos los salarios que paga el Estado, ya sean los salarios de los empleados que van a la obra pública, como los salarios de los empleados públicos que están en una oficina, ¿sí?, esos salarios son salarios que después van a contribuir a esa demanda agregada, ¿sí? Por más de que ese trabajador del público que uno ve, que es empleado del Estado, ¿sí?, que vos decís, uy, no genera valor agregado, pero sí, ese trabajador luego va y consume y contribuye a esa demanda agregada y compra en esa pyme que vos estás mencionando y compra en ese comercio y genera, digamos, mueve la rueda. Entonces, en ese punto, esa demanda que se genera a través también de todos los salarios que conforman el ingreso en esta economía, ¿sí?, va a permitir que haya esta inversión, haya la producción, y ahí tenemos la creación de valor, ¿sí? La creación de valor va a ser, vamos a volver a reiterar cuando veamos las definiciones del PBI, un poco esta noción del valor trabajo, ¿sí? ¿Dónde se crea el valor? Y bueno, el valor que vamos a crear en esta economía, que lo vamos a medir a través del PBI, por ejemplo, cuánto producimos, entonces el valor en esta economía se va a crear cuanto más trabajo haya aplicándose, ¿sí?, a crear valor agregado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Para que yo pueda tener trabajo creando valor agregado, tengo que tener una demanda que vaya a comprar esos bienes de ese trabajo. Si yo no tengo esa demanda que compre esos bienes de ese trabajo, el capitalista no va a poner ese trabajador a trabajar. ¿Se entiende? Entonces, funciona la rueda de esa manera, ¿sí? No sé, Silvina, si te contesté. Sí, no, está bien. O sea, lo que pasa es que uno ve una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, le No, digo la por eso. verdad, profesora. Es que sí, sin duda, es que Yo, por eso una cosa que te iba a comentar es, esta es una clase teórica en una materia que ustedes tienen, es una única materia de economía que tienen toda la carrera, no es la carrera de economía donde podés tener un montón de materias en las que hilar más finitos todos estos temas, ¿sí? Entonces, a los fines de esta materia vemos un pantallazo de todos estos temas, muy por arriba, muy para que se lleven el concepto, y la verdad es que, como les digo, dentro de una definición de una política pública, podemos tener, ¿sí?, muchos, digamos,
muchas particularidades y muchas realidades que tenemos que tener en cuenta para que esa política pública sea efectiva y no nos genere, digamos, efectos que no queremos que sucedan, ¿sí? No, o sea, cuando uno lo estudia sí está bien, pero cuando lo lleva a la práctica y uno dice, bueno, los impuestos pueden favorecer también porque van moviendo la rueda, que esto y que el otro, y cuando yo miro, por ejemplo, la factura de luz y empiezo a hacer el desglose, veo millones de impuestos chiquititos, que el impuesto a la ley este, que el impuesto al otro, que el impuesto al otro, agarro el impuesto inmobiliario, veo otro desglose igual, agarro el impuesto, qué sé yo, del gas, lo que ve, no el impuesto, los servicios, porque el gas, la luz, esos son servicios, ¿no? Pero en cada uno de ellos tiene millones de desgloses de impuestos, del impuesto, del impuesto. No te Entonces uno preocupes que en dice, la ¿cuándo factura de termino de gas pagar y de luz, impuestos? en la factura de gas y de luz, en lo que tenés de subsidio que no figura en una línea en esa factura es muchísimo más alto que lo que tenés de impuestos. Así que quédate tranquila que no estás pagando muchos impuestos. Por el contrario, el Estado te está dando un montón de transferencias de subsidios en esas facturas que no están explícitos en una línea, ¿sí? A ver, nosotros vemos, esta es una discusión que excede, digamos, a la materia porque es hasta más política, que tiene que ver con el rol del Estado, ¿no? Pero para ir cerrando el tema y poder continuar con la clase, nosotros vemos un montón de impuestos que pagamos y no cuantificamos de la misma manera los servicios que recibimos del Estado, ¿sí? Este ejemplo de la factura es claro porque el subsidio no está explícito, pero así como ese, hay un montón de servicios que el Estado nos da permanentemente y que nosotros no cuantificamos respecto de lo que pagamos de impuestos versus lo que recibimos del Estado. Así que desde me parece que igual excede un poco la materia, pero sí, sucede de esa manera, ¿sí? Bueno, continuemos un poco, ¿sí? Porque esto podemos discutir 1000 horas, es apasionante. Pero el resto de tus compañeros no sé si van a estar tan contentos de alargar tanto la clase. Bueno, hasta acá lo teórico. Ahora les quería mostrar algunos valores de la realidad y de ver cómo esto se traduce en nuestra cotidianidad y cómo se traduce también en la aplicación real de la política pública. Como les mencioné, la ley de presupuesto es fundamental para la política fiscal porque es la que nos va a definir, ¿sí? cuáles son los gastos que vamos a hacer y cuáles van a ser los ingresos que tenemos. Entonces, nada, yo acá les hice como una captura del artículo 1 que arranca ya definiendo en qué vamos a gastar, ¿sí? En qué se va a gastar este año, este 2021. Como les dije, les voy a subir la ley por si a alguno le da curiosidad y la quiere ver. Entonces, acá, por ejemplo, podemos ver esto que yo les mencionaba, que los servicios sociales, ¿sí? Este es el total de lo que se va a gastar, y los servicios sociales, el peso que representan, ¿sí? Y acá ven cómo se puede desagregar este gasto. Los servicios económicos, fíjense que es el siguiente, dentro de servicios económicos tenemos todos los subsidios energéticos, subsidios al transporte, ¿sí? Todos los subsidios que hay. Y después tenemos otros gastos del Estado, ¿sí? Como los servicios de defensa y seguridad, ¿sí? Los que tienen que ver con toda la administración gubernamental. Y finalmente también tenemos la deuda pública, ¿sí? Dentro del presupuesto también figura como un gasto todos los impuestos, los intereses y el capital que hay que pagar de los vencimientos de este año. No sé si se escucha o se me cortó. ¿Se escucha? Mal, profe. ¿Hasta dónde se escuchó? Porque me aparece el cartel de internet de... Cuando usted estaba explicando el artículo 1 de cómo se bueno, reparte todo. Sí, les decía, entonces tenemos acá todas las finalidades de los gastos, vemos cómo servicios sociales es el que más pesa, y después dentro de servicios económicos tenemos todos los subsidios, ¿sí? Y también tenemos lo que es la administración gubernamental, ¿sí? Todos los empleados públicos, todo lo que tiene que ver con servicios de seguridad y defensa, y finalmente en deuda pública que entran los intereses y el capital de los vencimientos del año, ¿sí? Algunos datos más. Sí. Fernanda. Sí, Fabián te habla. Tengo una consulta. ¿Podrías explicarnos la diferencia entre gasto de capital y gasto corriente? Ya que estás mostrando la planilla. Sí. Gastos corrientes son salarios, ¿sí?
son los gastos de funcionamiento. Y dentro de gastos de capital tiene que ver si se compra, digamos, algún edificio, alguna cuestión, como dice su nombre, ¿sí? de capital. Ya está. Hemos visto, Sí, por sí, sí. ejemplo, si uno ve esta composición de, esto se llama, si uno lo quiere ver acá, por ejemplo, la cuenta ahorro-inversión. Si uno se pone a ver un poco la historia de cómo, de la historia de Argentina, es muy claro cuando uno ve dentro de gastos de financiamiento, ¿sí? Porque acá estoy poniendo todo lo que tiene que ver con gastos muy desagregados, pero no tanto los ingresos. Pero fíjense en esta tabla donde tenemos desagregados los ingresos totales como tributarios, rentas de la propiedad, ¿sí? Ingresos de capital, ¿sí? Ingresos de capital. Esto es muy curioso porque si uno ve los 90, por ejemplo, estas mismas estadísticas de cómo se financiaba el Estado y los gastos del Estado, uno puede ver las privatizaciones exactamente puntuales cada año, cada mes, cuando se pagó como un ingreso de capital, que es cuando se vendió, ¿sí? Entonces acá dentro de gastos de capital vamos a tener todo, por ejemplo, no sé, si el Estado hace una central eléctrica, si el Estado hace alguna inversión en transporte, todo lo que es inversión, ¿sí? Que empresas públicas, etcétera, entran dentro de gastos de capital. Y es muy claro, dentro de ingresos de capital implica que se vendió algo, digamos, ¿sí? Terrenos, ventas, todo lo que es privatizaciones entra dentro de ingresos de capital. Entonces, acá esto es del presupuesto y esto sale de la página del Ministerio de Economía, ¿sí? Y como les decía, se llama cuenta ahorro inversión del Estado, ¿sí? Y acá podemos ver, este es como un poco de una cuenta de almacenero, ¿no? Tenemos los ingresos, los gastos, como les dije, el resultado primario, ¿se acuerdan que les mencioné que el resultado primario era los ingresos menos los gastos, podía haber déficit si era negativo o superávit? Y que después Fernanda, sí. disculpame que te interrumpa. En esta planilla que estás mostrando, ¿tiene ponderado la diferencia de inflación entre un año a otro o son números? No, está nominal, por eso ves, por ejemplo, aumentos tan grandes en algunos casos, ¿sí? Esto es nominal. Está bien, para tener el panorama real Claro, o sea, de lo que significa uno, eso. si quisiera, ¿qué hago yo, no? Uno mira acá y dice, uy, a ver, ¿qué gasto acá en acumulado anual? Esto es hasta marzo, o sea, estos son 3 meses. 3 meses de 2020, 3 meses de 2021. Entonces uno acá tiene la variación y decís, bueno, todo lo que, si la inflación fue del 40%, todo lo que estuvo arriba del 40% en términos reales aumentó. Si está por debajo del 40% es que en términos reales se achicó. ¿Se entiende? Así un poco hay que analizar esta variación, ¿sí? Entonces, de esa manera podemos ver estos datos, con esta tabla podemos ver, como les decía, cómo se componen estos ingresos, ¿sí? Cómo se financia el Estado, tributario es todo lo que entra de los impuestos, dentro de gastos primarios, esto que les decía, cómo se distribuye, ¿sí? Prestaciones sociales, todo lo que es la ANSES, jubilaciones, asignaciones, etcétera, subsidios económicos, tenemos todos los subsidios energéticos, ¿sí? Transferencias a provincias, universidades, otros gastos de funcionamiento, ¿sí? Y después tenemos gastos de capital que, como les mencionaba, tienen que ver con inversión pública en capital, ¿sí? Bueno, y finalmente el resultado primario antes de deuda y el resultado financiero después de pagar los intereses de la deuda y el capital, ¿sí? Entonces, si nosotros miramos un poco la composición de esto en los años anteriores, lo que podemos ver es que durante la gestión anterior lo que pasó es que hubo un aumento muy grande de esta fila, de la fila de intereses de deuda, mientras que este resultado fue mejorando. Entonces, lo que hubo fue una mutación, un cambio en la composición del gasto. No es necesariamente se ajustó el gasto final, sino que lo que cambió fue la orientación de ese gasto, ¿no? Entonces quizás bajaron algunos gastos relacionados con el funcionamiento del Estado, las prestaciones sociales o los subsidios, mientras que los gastos de deuda subieron, ¿sí? Bueno, y estos son unos numeritos también respecto de cómo viene la ejecución ahora a mayo, y ahí les quería compartir esta página de internet por si a alguno le interesaba ver algunos datos más. Ahí les voy a Sí, por mostrar, favor. por ejemplo. No
Ahí está. Entonces, esta página que les decía, los voy a silenciar, están silenciados todos, se silencian si quieren. Sí, en esta página, que es la que les puse, ven donde están estos datos de la ejecución presupuestaria, pueden entrar a ver distintas cosas, quién gasta, ¿sí? Entonces el gasto por jurisdicción, que se me pone el coso este del Zoom y no me deja modificar la pestaña. A ver. Bueno. A ver, no sé. Perdón, ¿no? Que no puedo. A ver si ahí funciona. Una pregunta. Ahí estamos. Ahí puedo cambiar de pestaña. Entonces les mostraba gastos, por ejemplo, podemos ver acá quién gasta. Entonces vemos, acá hay unos gráficos bastante intuitivos, ¿sí? Ven, por ejemplo, quién gasta. Podemos ver los ministerios, por ministerio, ¿sí? Cómo se compone ese gasto. O podemos ver, por ejemplo, ¿sí? Bueno, acá también tenemos otra desagregación a nivel ministerio. Recién. Había otra que estaba buena. Bueno, esta, por ejemplo, tiene que ver con los impuestos, ¿sí? ¿Qué impuestos pesan, ¿sí? Con los ingresos tributarios, cómo se componen, ¿sí? Entonces, esta página está buena porque está muy intuitiva y creo que pueden mirar, si sienten curiosidad de cómo es la situación, pueden entrar y ver de forma muy dinámica, ven cuánto se recauda y, por ejemplo, hasta les ponen acá la participación en el total estimado, cuál pesa más, ¿no? Entonces, el 13%, por ejemplo, el IVA es el 12,84% de la recaudación total. Y después había otro, bueno, que era en qué se gasta. Y acá tenemos, este está interesante, incluso pueden ir cambiando el año y ver cómo cambia, ¿sí? Dentro de transferencias pueden ver todo, este violeta es todo lo que es transferencias, entra todo lo que es seguridad social, ¿sí? Y entonces tienen transferencias al sector privado, ¿sí? Después tienen, acá pueden ir desagregando, ¿ven? Transferencias a otras entidades del sector público, se van parando en distintos lados, servicios de deuda, ¿sí? Bienes de consumo, y ahí pueden ir cambiando el año y ver cómo cambia, ¿sí? Y entonces ir viendo las distintas, digamos, aplicaciones del presupuesto público. Bueno,